ya amigos, ya vamos a cerrar en unas horas nada más este 2023. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que va a pasar con el panorama político, por ejemplo, a nivel nacional? ¿Cuáles son los principales retos para este 2024? Por supuesto, hoy lo vamos a resolver. Vamos a intentar responder esta pregunta tan complicada en la edición de hoy de Ampliación de Noticias. Vamos de inmediato entonces a darle la bienvenida a Paulo Vilca. Él es director del Observatorio Regional 50+1 para que con él comentemos lo que se viene para este 2024. En principio, Paulo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Noemí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Sin duda alguna, este ha sido un 2023 bastante complicado. Hablamos no solamente en el tema de la economía, que nos está yendo muy mal, estamos en recesión. Sin embargo, también el tema político ha sido bastante complicado este año, lleno de protestas, un nivel de aceptación de nuestras autoridades bajísimo. ¿Qué es lo que se puede venir para el próximo 2024? ¿Qué avisoramos para este año nuevo? Sí, Noemí, tal vez lo primero que habría que recordar es algo que el día de ayer el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha manifestado aquí en esta misma emisora, ¿no? Viendo si es que el relato o el discurso que tiene el gobierno sobre lo que ha pasado y lo que viene es precisamente el que tiene la mayoría de la población. Y lo que hemos visto, en principio, tenemos un gobierno que, al parecer, no se siente responsable por ninguno de los hechos que han ocurrido el año 2023, ¿no? Tenemos un gobierno conformado por funcionarios que básicamente lo que están buscando plantear como mensajes es decir, lo que pasó en el 2023 no es nuestra responsabilidad, somos el mejor gobierno que puede haber y más bien el 2024 vamos a ver un relanzamiento de la economía. Esa es un poco la lectura que tiene el gobierno en este momento. Es un mensaje muy optimista en realidad, ¿no? Optimista, pero también yo diría que es un mensaje alejado de la realidad, porque sí, como tú lo has señalado hace un momento, lo que las cifras de aprobación de la ciudadanía señalan es que precisamente la población, la gran mayoría de la población, 9 de cada 10 personas por lo menos, desaprueba la gestión no solamente del Poder Ejecutivo, no solamente del gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola, sino en general la gestión que vienen desarrollando desde el Congreso de la República y otras instituciones en nuestro país. Entonces vemos que sí, para la gran mayoría de la población, la principal responsabilidad de lo ocurrido el año 2023 es del gobierno, es de los políticos. Y ahí vemos pues este desfase. Ahora, con relación al tema, digamos, de lo que el gobierno señala que viene el 2024, ¿no? Que es el año, digamos, de la reactivación. Yo lo que creo que habría que tener en consideración son dos temas. En principio, de que un elemento fundamental que hemos aprendido estos últimos años para conseguir el crecimiento económico es la confianza. Y nada indica de que esa pérdida de confianza en el gobierno vaya a recuperarse. Por tanto, parece muy poco probable que la situación económica pueda cambiar si es que no hay una confianza de la población. Y tal vez el mejor ejemplo de ello, Noemí, es la propia situación del actual ministro de Economía, el señor Contreras, que debe ser uno de los ministros, digamos, con menor credibilidad de las últimas décadas, ¿no? Entonces creo que ese es un primer elemento. Sin confianza y con un Ministerio de Economía, un ministro de Economía que nos genera, digamos, mayor expectativa en la población, es poco probable que se consiga el crecimiento económico. Pero lo segundo tiene que ver con algo que también ha ocurrido a lo largo de este 2023, y es que este es un gobierno que ha demostrado poca capacidad y poca iniciativa para llevar adelante políticas públicas tendientes, digamos, a atender las demandas y necesidades de la población. Hay que recordar que en medio de las protestas, al inicio de las protestas, el gobierno lanzó un programa que
ahora muy pocos seguramente lo tienen presente, pero es el programa Compunche. Y han habido varios Compunche Perú, ¿no? Sin embargo, los resultados que han dado estas iniciativas del gobierno no han sido los esperados. Y es por eso que, digamos, si han habido este tipo de medidas anteriormente que no han tenido ningún, digamos, el éxito esperado, ¿qué nos hace pensar que este 2024 las cosas van a ser diferentes, ¿no? Es bastante preocupante lo que nos cuentas, Pablo, porque en realidad la situación de la confianza, partiendo por la confianza nada más, estamos con una calificación en cero. Si hablamos sobre nuestras autoridades nacionales, cómo va la situación en las regiones, en las provincias, en los distritos, la situación en el país es bastante complicada. Estamos haciendo un análisis de lo que se viene para este 2024, qué podría pasar, cuáles son los retos de nuestro país en este año nuevo. Pablo Vilca nos acompaña en esta edición. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes, Pablo, y regresamos contigo para seguir conversando sobre este tema. Volvemos. Este 2024 que todos esperamos con ansias en realidad, sobre todo porque queremos que las cosas mejoren en nuestro país. Sin embargo, hay muchas situaciones que podrían generar que no se registren muchos cambios. Hoy conversamos con Pablo Vilca, director del Observatorio Regional 50+1. Estamos haciendo un análisis político de lo que ha sucedido este 2023 y que va a repercutir de todas formas en el 2024. Hablábamos además de este mensaje que tiene el gobierno central de que las cosas marchan bien, pero es un mensaje que lamentablemente está muy alejado de la realidad. En ese sentido, Paulo, tenemos todavía esa situación tan complicada que hemos vivido este 2023 y el 2024, teniendo en cuenta cómo reaccionan y cuál es la percepción del gobierno respecto a lo que está ocurriendo, nos haría prever que las cosas no mejorarían. ¿Cuál sería la salida? Se escuchan nuevamente estas voces de adelanto de elecciones. ¿Esa sería una salida? ¿Podría prosperar en este 2024? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Sí, Noemi. De repente para responder a esa pregunta, es necesario un poco ver lo que pasó hace un año atrás, ¿no? Y es que, si recordamos, el año 2022 acabó con un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, luego del cual hubo una respuesta institucional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de garantizar una sucesión constitucional y evitar que se concretara. Sin embargo, todo lo que vino después ha sido, digamos, una constante profundización de los problemas y ha mostrado las limitaciones de la democracia en nuestro país. No solo por los resultados, digamos, de decenas de personas que han fallecido, sino también para quienes venimos del sur, digamos, este quiebre profundo que hay entre el gobierno y esta parte del territorio nacional, y posteriormente lo que ha venido ocurriendo con el Congreso de la República, ¿no? Entonces, si miramos el 2024, yo diría de que el escenario efectivamente no es el mejor, pero creo que sí van a haber algunos cambios. No solamente de parte del gobierno, ¿no? Sino yo creo, por ejemplo, que van a ratificarse algunos intentos de medidas que han impulsado, por ejemplo, el Congreso, porque hay que recordar que en la actualidad tenemos a un Parlamento que probablemente sea el Parlamento con la mayor cantidad de poder de las últimas décadas en nuestro país. Y es, creo que en el Congreso donde vamos a ver algunos cambios más significativos. Por ejemplo, puede que en el mes de marzo se concrete este intento de reforma constitucional que se ha planteado con relación a la bicameralidad, por ejemplo, que está pendiente de una segunda votación. Es probable que también veamos algún tipo de medida antes de marzo, inclusive. Hay que recordar que está pendiente la aprobación o la convocatoria de una sesión extraordinaria del Parlamento para ver el tema de la Junta Nacional de Justicia, pero ya se ha hecho, digamos, se ha hecho público que hay un pedido para
crear una comisión que reforme todo el sistema de justicia. Entonces, probablemente este 2024 veamos que el Parlamento ya no solamente va a modificar la Constitución en términos de bicameralidad y otros temas de reforma política, que es lo que se ha hablado bastante, sino probablemente veamos un Congreso muy interesado en modificar todo lo que tiene que ver con la administración de justicia en nuestro país, cómo se eligen jueces, fiscales, cómo se destituyen, etcétera. Entonces, van a haber cambios significativos, diría yo, desde el Congreso de la República. Frente a este escenario... Y a ver si estos cambios, Paulo, van a ser positivos o no van a ser positivos. Tú lo has dicho, el Congreso de la República ha cobrado relevancia, un poder que, bueno, está generando estos cambios, pero lo que esperamos es que sean cambios positivos. ¿Serán así? Si uno se pone a revisar los antecedentes, me temo que no da para ser muy optimista, porque tal vez lo que mejor explica las decisiones en el Congreso es que se trata de un Parlamento que no tiene un contrapeso en este momento. Y cada vez que ocurre eso, lo que usualmente tiene como resultado es que las decisiones que se toman se hacen para favorecer a ciertos intereses, a ciertas expectativas de los grupos que toman las decisiones. Entonces me temo que ahí eso va a requerir mucha vigilancia y estar muy atento a cómo se desenvuelven en este proceso desde el Congreso de la República. Claro, porque protestas, por ejemplo, no sé si sería viable, probable el próximo año, teniendo en cuenta las sanciones que se van a aplicar en caso se registren medidas extremas como las que hemos tenido a inicios de 2023. Sí, tú mencionas bien un tema que también forma parte de estos intentos, digamos, de cómo mira el gobierno del país, ¿no? Recientemente se han realizado cambios importantes en lo que tiene que ver la competencia de la policía, no solamente para ver los temas de seguridad ciudadana, sino también toda la legislación referida al control del derecho a la protesta, que hay que recordarlo así, es un derecho. Protestar pacíficamente es un derecho y no tiene que ser sancionado porque es el único instrumento que tiene la ciudadanía para mostrar su insatisfacción con los políticos, con la clase política, con el gobierno, ¿no? Que nadie puede esperar, pues, en verdad, de que toda la ciudadanía piense lo que el gobierno, digamos, espera, ¿no? Entonces sí, es un escenario muy complejo y donde todo parece indicar que es muy difícil que haya un cambio, pero hay que recordar también que estamos en un país, en el Perú, donde los políticos pueden tener mucho poder, pero al mismo tiempo son bastante débiles para conservarlo. Y desde el año 2016, por lo menos, vivimos en nuestro país una serie de crisis que prácticamente nos ha llevado a que ningún gobernante permanente acabe su mandato. Entonces, si esa es la tendencia anterior, es poco probable que ocurra también con este actual gobierno. ¿Qué debería pasar para que las cosas cambien? Porque en realidad, o sea, lo que esperamos del 2024 sería óptimo, sería muy bueno que mejoren las cosas, pero tal y como están al momento no tenemos ese mensaje tan alentador que digamos. ¿Qué deberían hacer las autoridades para que este escenario cambie? Para que esa idea que tiene el Ejecutivo, por ejemplo, de que las cosas marchan bien, se pueda tangibilizar. A ver, yo creo que por la manera en que ha venido actuando el actual gobierno, es muy poco probable que se genere un cambio significativo, ¿no? Más si son las mismas personas, con la misma concepción, digamos, de su rol, quienes están a cargo de tomar las grandes decisiones. Y hemos visto que al actual gobierno le cuesta bastante cambiar a ciertos funcionarios, a ciertos ministros, pese a los cuestionamientos que, digamos, pueden pesar sobre estos. Si algún cambio puede venir, yo diría que no va a estar en la clase política en nuestro país, Noemí, sino el cambio, si ocurre, va a estar en la sociedad, en la población de nuestro país, ¿no? Y básicamente me refiero a si desde la ciudadanía se consigue construir alguna suerte de plataforma común, mínima,
para tratar de encontrar una salida a la actual situación, ¿no? Entonces, me parece que por ahí puede ser, digamos, la ruta que podría augurar algún tipo de modificación de la actual coyuntura que vivimos. Bueno, nos queda nada más seguir adelante, Paulo, seguir trabajando y seguir empujando el coche, como se dice. Sí, sin duda. Yo ahí solamente, en todo caso, quisiera agregar de que pese a toda esta situación, lo que ha quedado claro también es que tenemos un país que tiene capacidad de resiliencia, ¿no? Es decir, un país que tiene capacidad de poder encontrar nuevas alternativas y salidas, y por tanto creo que eso es lo que va a ocurrir realmente con el Perú. El Perú es un país que tiene esa capacidad, y todos los peruanos y peruanas que entramos a este 2024 vamos a encontrar seguramente algún camino de salida. Esperemos que sí, ojalá que así sea. Paulo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. A usted las gracias. Feliz año. Muy amable. Igualmente para ti. Paulo Vilca, director del Observatorio Regional 50+1, nos acompañó hoy en Ampliación de Noticias. Son las 8:28 de la mañana, actualizamos los titulares, regresamos con más.